Bueno, muy bien. Alejandro Berkovich, lo habías prometido con la investigación judicial en marcha sobre este tema que estabas anunciando vos en el inicio del programa. Así es, Gustavo, y la justicia en lo penal económico tiene cada vez más acorralados y sigue la pista de la presunta estafa de Clarín a los jubilados en connivencia con las AFJP a la hora de haber colocado sus acciones en la primera salida al mercado que hizo en 2007. Lo novedoso del material que vamos a presentar ahora tiene que ver con que esta denuncia y esta causa que se está tramitando en el juzgado en lo penal económico número 3 del juez Rafael Caputo involucra por primera vez a la propia Ernestina Herrera de Noble, a la principal accionista del holding, heredera de Roberto Noble y sujeto de tantas polémicas en los últimos años, especialmente desde que se desencadenó esta pulseada entre el gobierno y Clarín por varios motivos. En este caso, la pista de la justicia pasa por investigar si las acciones fueron infladas artificialmente y si las AFJP las compraron a un valor superior al que tenían por valoración del mercado, a partir de una serie de argucias que en este caso implicarían el hecho de no haber informado en el prospecto de la emisión todos los riesgos a los que se sometían quienes compraran acciones de Clarín en ese momento, en 2007. Insisto en que lo novedoso es el involucramiento de Ernestina Herrera de Noble, porque esta causa que inició la Asociación Civil para la Defensa de Posibles Damnificados en la compra de títulos públicos, tiene datos también de la Comisión Nacional de Valores. Ahora vamos a ver una serie de placas, pero en estos datos, la Comisión Nacional de Valores, el organismo encargado de regular el mercado bursátil argentino, lo que hizo fue aportar detalles de las operaciones de cada una de las AFJP que fueron comprando y siguieron comprando en la medida en la que veían que la acción caía, se desplomaba hasta un 80% de su valor original. Además de esto, lo que comprueban estas informaciones, estas pruebas que constan en la denuncia, tiene que ver con la connivencia de los gerentes de las AFJP, algo que, como hemos dicho la semana pasada, cuando mencionó esto la presidenta Cristina Kirchner en un discurso, investigó muy en profundidad en su momento el periodista Julio Nudler, que demostró cómo las AFJP jugaban a menos en muchos casos, porque claro, jugaban con plata que era ajena, la de los jubilados y la de los jubilados de verdad, porque en ese momento los ingresos futuros de los jubilados iban a ser los que acumularan en sus cuentas de capitalización. Pero vamos a ver las placas que preparamos con lo que consta en la investigación. Y ahí ves, Gustavo, la evolución de las acciones, tanto de Clarín como de otros indicadores, el Merval, por ejemplo, el Banco Patagonia, otra acción que se considera representativa por el mercado. Y fíjate que todas caen, incluso crisis internacional mediante, mucho menos que la acción de Clarín. Y fíjate también que la caída, el desplome de esas acciones se inicia antes de que comiencen los escarceos entre el gobierno y el grupo Clarín, y antes de que estalle la crisis financiera internacional. Esto para los denunciantes... ¿Por qué se da esto? Para los denunciantes esto prueba que el valor original estaba inflado y que por eso la caída fue más pronunciada que en el resto de los casos. Porque, claro, si la habían vendido inicialmente a 29 pesos con 14, luego tuvo incluso un alza hasta 32 pesos y después se desplomó hasta valer menos de 4 pesos, evidentemente algo de problema había en el inicio de la oferta, no en el transcurso de su cotización. Vamos a ver la siguiente placa. En ella vas a ver la letra chica que no figuró. Esto es el corazón de la denuncia, que en el momento de emitir las acciones, Clarín no avisó del recurso de amparo presentado por Supercanal, una competidora de Cablevisión y de Multicanal, contra esa fusión precisamente, y lo que dicen los denunciantes es ese recurso de amparo, ese litigio, ponía en duda el futuro de la unidad de negocios más rentable de Clarín. La crema del negocio de Clarín, lo que le aporta 3 de cada 4 pesos que ingresan a las arcas del grupo. Y otra cosa que no avisó
es la inminencia de la crisis financiera internacional que, claro, el ciudadano de a pie no conocía en octubre de 2007 o a fines de 2007, pero que ya constaba en informes de JP Morgan, una banca que, entre otras empresas, le prestaba servicios a Clarín. Entonces, esto mismo consta, y por eso la causa se emparenta, con la de Hernán Arbizu. ¿Te acordás? Aquel arrepentido de Clarín que dijo justamente ante la justicia que había mantenido contactos con Héctor Manieto y con portavoces y también representantes de Ernestina de Noble en negocios que luego salieron a la luz y generaron mucha polémica. ¿Cuáles fueron las AFJP que compraron? Todas, absolutamente todas, hasta Nación AFJP participó de estas compras. Insisto en recordar el momento de la emisión de las acciones, octubre de 2007. Pero fíjate cuáles compraron más. Hay tres que especialmente se hicieron de montos altísimos. 43,5 millones de dólares compró Consolidar. 38,1 millones de dólares compró Met AFJP, capitales estadounidenses, y 32,7 millones de dólares compró Orígenes. Estos son fondos que compraron en el momento de la emisión inicial y durante todo el año subsiguiente, a pesar de que, como digo, la acción caía y ellos, lejos de atemperar la pérdida que ya le habían generado a sus afiliados, decían, no, seguimos comprando. En la cuarta placa vas a ver un cuantificado de las pérdidas que esto generó para los jubilados. Por las acciones que compraron las AFJP, no, la anterior placa, por favor. Por las acciones que compraron las AFJP pagaron 196 millones y medio de dólares. Mientras que en octubre de 2008 esas mismas acciones valían menos de 70 palos verdes. La pérdida para los socios, para los futuros jubilados y pensionados, fue de 127 millones de dólares, según consta en el expediente, que, insisto, tenemos en nuestro poder, porque llegó a la justicia en lo penal económico y también llegó bajo la forma de denuncias reiteradas ante la Comisión Nacional de Valores, que en su momento autorizó esta emisión, al igual que lo autorizaron también las autoridades regulatorias de Estados Unidos y de Inglaterra, de la City de Londres. La quinta, y lo más jugoso, la pista de Ernestina Herrera de Noble. Según estos datos que aporta la CNB sobre las transferencias y las compras y ventas de las AFJP, la propia presidenta, la propia titular de la empresa, vendió 5 millones de acciones por 48.700.000 dólares, muy poquito después de la emisión inicial. Esas acciones valían, un año después, 13.300.000 dólares antes de la estatización de las AFJP, es decir, durante el año subsiguiente, y la diferencia es ni más ni menos que una transferencia abierta de dinero del sistema de jubilaciones privadas, o sea, de las AFJP, o sea, de todos los que en su momento aportamos alguna AFJP, a la accionista de Clarín, por ni más ni menos que 35.400.000 dólares. Esta es, insisto, la segunda denuncia que tramita la justicia en torno a la presunta estafa de Clarín contra los jubilados, y una causa que, Gustavo, promete hacer muchísima carrera en las próximas horas. Ale, con estos datos que vos estás aportando, que reiteramos surgen del expediente, como bien lo estás señalando. ¿En qué estado? Porque recordemos que la semana pasada, te acordarás, que también lo estuvimos tocando al tema, hubo un comunicado del Grupo Clarín que daban como que ya todo estaba olvidado, archivado, y que se había que en su momento aclarado esta situación debidamente. Leímos, por supuesto, el comunicado del Grupo Clarín y hablamos con fuentes y voceros del Grupo Clarín antes de emitir esta información. Lo que ellos dicen es que la emisión de acciones se hizo en todo de acuerdo con la normativa local y que la caída de la acción... Pero la investigación está. La investigación está, abrió 2 nuevas investigaciones la CNB este año y ya citó a referentes de Cablevisión y del Grupo Clarín a que declaren ante la CNB para aclarar estas cuestiones. Es decir que el Estado está viva la investigación y se está ampliando en este momento. Y no solo en la justicia, sino también en este órgano regulador que te digo es la CNB, que también nos comunicamos con la CNB porque otra de las versiones era que iban inminentemente a suspender la cotización de la acción de Clarín. Lo que dijeron es que por ahora no tienen esa medida en estudio, pero que si la justicia lo ordena, pueden llegar a hacerlo. Suspender la cotización de la acción. ¿Qué implica esto? Es que no se puedan negociar más, que no puedan negociarse más en la bolsa, que queden
congeladas allí y que salgan de cotización. Ajá. Ahora, ¿cuál habría sido el objetivo final, digamos? Bueno, en emisiones con acciones infladas, el objetivo es hacerse de dinero. Cuando hay un comprador institucional de estas características, como las AFJP, que hagan negocios con plata ajena, es todavía más fácil robar esa plata, hacerse de esa plata en connivencia con el administrador para hacerse de dinero, de fondos. Además de esto, Alejandro. Además de esto, lo que denuncian y lo que sospechan también los denunciantes es que hubo un intento de cambiar la titularidad, de hacer que las acciones pasen de estos mismos accionistas a fondos de inversión, de los cuales ellos son dueños, por supuesto, pero que tienen sede en otras jurisdicciones. Y antecedentes, bueno, no hay de este tipo, pero sí hay antecedentes de estafas de las AFJP que llegaron a la justicia, que fueron probadas, insisto, como la investigación que en su momento hizo ese gran periodista económico, que es Julio Nudler, y que probó en el caso de Siembra, cómo se habían manipulado también precios por parte de los gerentes. Bueno, mañana tenés más material, ¿no? Estás profundizando la investigación. ¿Sobre qué mañana, Berco? Mañana vamos a hablar sobre esto. Seguramente va a haber también coletazos del discurso que vos anticipabas de la presidenta en la Bolsa de Comercio, pero en la Bolsa de Comercio esta misma información promete hacer mucha carrera. No te olvides que Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa, fue acusado, ni más ni menos que por el vicepresidente Amado Boudou, hace un par de meses, de haber intentado hacer un soborno. Con lo cual, todo este es un territorio absolutamente picante, absolutamente turbulento para las relaciones entre el mundo empresarial y el gobierno. Digo, sobre esta investigación que estás realizando vos, que mañana tenés otra parte, digo, vas a profundizar también la investigación sobre este tema. Vamos a seguir presentando detalles de estas denuncias que, como digo, son extensísimas y además ofrecen una cantidad de pruebas que hasta ahora no estaban a disposición y no involucraban a los accionistas.